vamos a tener una clase sobre el tema de las palabras. Vamos a hablar un poco acerca de la estructura y la clasificación de las palabras. Pueden ir haciendo sus preguntas a través de chat y yo voy a tratar de irlas respondiendo de la manera que sea posible, o si quieren hacerlas a través de utilizando su micrófono también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Bueno chicos, empezamos. Vamos a empezar hablando de la categoría gramatical de las palabras, ya que como ustedes saben, habiendo una cantidad casi que infinita de palabras, asimismo hay una cantidad de maneras de clasificarla, ¿verdad? No solamente se pueden clasificar en base a un criterio, sino que tenemos varios tipos de clasificaciones. Para comenzar, vamos a hablar de la categoría gramatical. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a las reglas gramaticales de una lengua, en este caso las reglas gramaticales del español, vamos a clasificar las palabras en distintos grupos. Acá vamos a ir viendo grupo por grupo y vamos a ir hablando de las características de cada uno de estos grupos y al mismo tiempo vamos a ir viendo ejemplos de ellos. Nuestro primer grupo es el sustantivo o el nombre. Es la primera clasificación y la más fácil de entender, ¿verdad? Los sustantivos o los nombres nos sirven para brindarle o hacer una referencia para poder describir 4 elementos principales que son los que tenemos acá. Vamos a utilizar los sustantivos para nombrar seres, objetos, ideas o acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que podemos oír y tocar, imaginar, pensar, etc. Todo es un sustantivo. Por ejemplo, computadora, por ejemplo, niño, niña, mamá, papá, sus nombres son sustantivos. Iglesia es un sustantivo, casa es un sustantivo, todas las cosas que nos rodean, si ustedes miran a su alrededor ahorita, todos esos objetos que ustedes pueden observar, todos esos objetos son sustantivos. Usamos sustantivos para describir esos objetos, ¿verdad? Entonces tenemos la primera característica y es que utilizamos a los sustantivos para referirnos a pues los objetos, los seres vivos, ideas o acontecimientos. Los sustantivos tienen diversas características. Como podemos observar acá, tenemos que los sustantivos distinguen entre el género y el número, ¿verdad? ¿A qué hace esto referencia? Pues se refiere que el género se identifica nosotros lo identificamos con el sexo y por lo tanto se refiere a masculino y femenino. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay sustantivos que dependiendo del género de la persona a la que nosotros querramos describir, van a cambiar su forma, ¿verdad? Dependiendo si es masculino o femenino. Tenemos un ejemplo. Doctor, ¿verdad? Si es masculino, utilizo el sustantivo doctor. Si es femenino, utilizo el sustantivo doctora, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este sustantivo distingue entre el género. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no quiero hablar solo de un doctor o una doctora, sino que quiero hablar de un grupo de ellos? Excelente, también lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Distinguiendo el número. ¿A qué hace referencia el número? Tenemos sustantivos que tienen una forma singular y tienen una forma plural. Volviendo al caso del que estábamos hablando, en el caso de
doctor, que es nuestro sustantivo raíz. El femenino, doctora, ¿verdad? Utilizamos la letra A al final del sustantivo para indicar que es un sustantivo femenino. ¿Qué pasa si es masculino plural? Entonces decimos doctores. ¿Qué pasa si es femenino plural? Decimos doctoras. Entonces, si se fijan, los sustantivos tienen la capacidad de adaptarse a las características de ese ser que nosotros estamos identificando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer o cuáles son estas características de género? ¿Será que todo es masculino, terminan con O, y femenino terminan con A? No necesariamente, aunque sí es como una de las muchas maneras de distinguir a un sustantivo masculino y un femenino. No necesariamente funciona así todo el tiempo, porque si se fijan, no decimos doctoro y doctora, ¿verdad? Entonces, no siempre las reglas van a ser tan sencillas de comprender como, los sustantivos masculinos siempre terminan en O y los sustantivos femeninos siempre terminan en A. Fácil. No siempre vamos a tener esas características. Tenemos 5 grupos. Acá pongamos atención a estos 5 grupos. Primero tenemos a los sustantivos con género variable. ¿Qué quiere decir? Las palabras masculinas y las femeninas tienen una forma completamente distinta. Por ejemplo, en este caso podemos poner actor. Actor es el masculino y el femenino es actriz, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tenemos 2 palabras completamente diferentes para expresar o para distinguir el género. ¿Qué otros ejemplos podemos mencionar acá? Tenemos poeta, masculino, y su femenino es poetisa. Tenemos emperador, masculino, y su femenino es emperatriz. Entonces tenemos la primera clasificación, ¿verdad? Los sustantivos con género variable. Luego tenemos los sustantivos en los que se expresa el género masculino o femenino mediante diferentes palabras. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, el masculino es hombre y el femenino es mujer. Utilizamos palabras completamente diferentes. Si se fijan en el caso anterior, al menos la raíz de la palabra se conservaba, ¿verdad? Por ejemplo, poeta, poetisa. Al menos tenemos una pequeña relación entre las raíces de esos sustantivos. En cambio, acá, en la segunda clasificación, estamos hablando de palabras totalmente diferentes. ¿Cuál es otro ejemplo? Por ejemplo, tenemos el sustantivo masculino toro. El femenino es vaca. Tenemos el masculino caballo y tenemos el femenino yegua. Entonces, si se fijan, estamos utilizando palabras completamente diferentes para distinguir entre masculino y femenino. ¿Cuál otra característica tenemos? Tenemos aquellos sustantivos en que se utiliza la misma forma para el masculino y el femenino. Sin embargo, lo que va a determinar el género son el uso de un determinante. Por ejemplo, ¿qué es un determinante? Por si ustedes no lo saben, utilizamos para distinguir determinante el o determinante la. Vamos a utilizar esos 2 determinantes para distinguir entre masculino y femenino. ¿Qué quiere decir eso? El sustantivo se mantiene invariable, es el mismo sustantivo para femenino y masculino. Sin embargo, lo que nos va a hacer distinguir
el género de la persona es el determinante que utilicemos. Por ejemplo, tenemos astronauta. Si se fijan, astronauta, no importa si es un hombre o una mujer, se utiliza el mismo sustantivo. Sin embargo, si nos referimos a un hombre, decimos el astronauta, y si nos referimos a una mujer, decimos la astronauta. Otro ejemplo de ello puede ser psiquiatra. Tenemos el psiquiatra o la psiquiatra, ¿verdad? El sustantivo se mantiene igual. Entonces ya vamos con nuestra tercera clasificación. En la primera dijimos que una parte del sustantivo varía, actor, actriz, la raíz se mantiene, pero la terminación cambia. Luego tenemos el plural en el que se utiliza una palabra completamente diferente como hombre, mujer. Y luego tenemos acá los sustantivos que se mantienen invariables, sin embargo, utilizamos determinantes diferentes. Continuando, tenemos los nombres epicenos. ¿Cuáles son estos sustantivos? Pues ellos también poseen una forma única para el masculino y para el femenino, pero se diferencian del grupo anterior en que los determinantes que los acompañan no varían nunca de género. ¿Qué quiere decir eso? Independientemente de que sea hombre o mujer, no vamos a utilizar un determinante y el sustantivo no va a cambiar. Esto quiere decir que siempre se utiliza un determinante específico independientemente del género. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Tenemos persona, ¿verdad? La persona encargada de dar la clase. ¿Sabemos si es un hombre o una mujer? No, es bien difícil saberlo si solo me dicen la persona encargada de dar la clase. ¿Por qué? Porque utilizamos el determinante la con persona, independientemente de que esa persona sea un hombre o una mujer. Otro ejemplo, víctima, ¿verdad? Cuando alguien es una víctima, independientemente de su género, no se va a cambiar. No decimos la víctima y el víctimo, ¿verdad? No. Víctima aplica para ambos géneros y se utiliza el determinante la independientemente de que sea un hombre o una mujer. La víctima, de nuevo, el lenguaje escrito, estos son más difíciles de poder interpretar. ¿Por qué? Porque si ustedes están leyendo un periódico, por ejemplo, y ven una noticia, dice, la víctima falleció en el lugar. Solo con esa oración es imposible saber si se trata de un hombre o si se trata de una mujer, ¿verdad? Estos sustantivos sí nos complican más, en lenguaje escrito al menos, identificar si se trata de masculino o femenino porque son invariables. Y pues, por último, tenemos los nombres ambiguos. Estos nombres ambiguos, al menos en nuestro caso, en el caso del lenguaje salvadoreño, nos suelen causar un poquito de risa cuando la gente los utiliza de esta forma, pero tenemos que estar conscientes que aunque no sea común o aunque muchas veces no nos gusta cómo suene, gramaticalmente son formas correctas. Por ejemplo, podemos decir el mar o podemos decir la mar. Ambas formas están correctas. Y uno que de manera personal no me gusta, pero es gramaticalmente correcto, es el calor o la calor, ¿verdad? Entonces, a veces tendemos a generar un poquito así como de duda en la persona que dice la calor, porque decimos, ay, no, eso no es correcto. Pero de ahora en adelante tomemos en cuenta que gramaticalmente sí podemos utilizar tanto determinante el como determinante la, ¿verdad? Ambas formas son correctas. Bueno, chicos, habiendo dicho que nuestros sustantivos distinguen entre género y número,
vamos a hablar un poco más de las clases, porque también tenemos distintas clases de sustantivos, ¿verdad? Ya que, ¿por qué hay distintas clases? Bueno, si se fijan, los sustantivos son el grupo más amplio. Lo utilizamos para referirnos a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, sería un poco complicado únicamente encasillarlos en dos clases, sino que hay diferentes tipos de clases. ¿Cuál es la más sencilla, la más fácil de comprender? Los nombres o sustantivos, recuerden que sustantivo y nombre es lo mismo, ¿verdad? Sustantivo y nombre es la misma cosa. Entonces tenemos los sustantivos o nombres comunes y los sustantivos o nombres propios. ¿Qué son los sustantivos comunes? Pues los sustantivos comunes se refieren a una serie de elementos que pertenecen a una misma clase o a una misma especie. Nos referimos a algo común y corriente. No nos estamos refiriendo a algo en específico. Por ejemplo, persona es un nombre común. Persona podría ser uno de los millones y millones de habitantes de la Tierra, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya utilizo un nombre propio, yo ya me estoy refiriendo a algo específico, ¿verdad? Nos referimos a un ser o un elemento que puede ser único o particular. La característica del nombre propio es que siempre se escribe con mayúscula y el nombre común se escribe con minúscula, ¿verdad? Entonces tenemos sustantivos comunes, persona, sustantivo propio, Carlos. Si se fijan, acá ya estamos hablando de algo específico. Sustantivo común, país, uno de los 180 y pico países del mundo, ¿verdad? País, un nombre común. Un nombre propio, El Salvador, porque ya nos estamos refiriendo a un elemento específico, a un elemento único dentro de esa clase, ¿verdad? Ahora, los nombres propios son un grupo bien cerradito. Si se fijan, esta clasificación hasta ahí llega. Nombre propio. Característica se escribe con mayúscula y lo utilizamos para referirnos a algo que es único o particular. En cambio, los sustantivos comunes pues todavía son un grupo súper grande. Entonces, ese grupo lo podemos seguir clasificando de otras maneras. Y tenemos acá la primera clasificación. Sustantivos concretos y sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos, estos que tenemos acá, los concretos, se utilizan para designar a seres o elementos que pueden ser percibidos por los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Son los que utilizamos para nombrar todas aquellas cosas que nosotros podemos ver, que podemos tocar, que podemos oír, que podemos percibir con los sentidos. ¿Cuáles serían ejemplos de sustantivos concretos? Pues celular, computadora, mesa, silla, carro, fotografía, lapicero, toalla, cortina, etcétera, ¿verdad? Son todas aquellas cosas, la comida, por ejemplo, manzana, pizza, hamburguesa, todos esos son sustantivos concretos. ¿Por qué? Porque yo los puedo percibir con mis sentidos, son palpables, ¿verdad? Lo contrario de los sustantivos concretos son los sustantivos abstractos. ¿Y a qué se refiere esto? Son elementos que no los puedo ver, no los puedo oír, no los puedo tocar, pero que sí los puedo
comprender a través de la idea o de el pensamiento. ¿Cuáles son normalmente, estos sustantivos abstractos? Están ligados a ideas o sentimientos. Por ejemplo, amor. El amor yo lo puedo sentir, ya lo he sentido, lo puedo identificar, comprendo la idea, sin embargo no lo puedo ver y no lo puedo tocar. Belleza. Sí, yo sé que puedo decir que algo es bello o no, pero la belleza como tal es una idea abstracta. ¿Por qué? Porque lo que puede ser bello para mí puede que no lo sea para ustedes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una idea o un sentimiento. Ahora, si se fijan, ya tenemos otra categoría un poco más reducida, que son los sustantivos abstractos, ¿verdad? Lo que no podemos ver ni tocar. No lo podemos percibir con los sentidos, pero sí lo podemos sentir. ¿Qué pasa con los concretos? Son todavía un grupo bastante amplio. ¿Cómo vamos a clasificar todos esos sustantivos concretos? Pues los vamos a clasificar en contables e incontables. Esta categoría es súper fácil, es justamente lo que ustedes estamos pensando. Las cosas que tienen partes separadas y distintas que se pueden contar, ¿verdad? Por ejemplo, niños, un niño, dos niños, 3 niños, 10 niños, 100 niños, ¿verdad? Los puedo contar. Estudiantes, 1000 estudiantes. Libros, 40 libros. Dólares, 6000 dólares, etcétera, ¿verdad? Son cosas que se pueden contar. Y luego tenemos los incontables, que son aquellos que no pueden contarse. Recuerden que estas son categorías gramaticales. Probablemente si alguien tiene suficiente paciencia y tiempo libre, lo pueda contar. Pero sus partes son tan pequeñas e insignificantes que no es necesario contarlo. Entonces no es que físicamente sea imposible contarlo, sino que no tiene mayor relevancia, ya que sus partes son demasiado pequeñas o indistintas. Por ejemplo, tenemos la arena es incontable. Como les digo, no creo yo que no hay ninguna diferencia saber cuántos granos de arena hay o no en el mar. Es tan insignificante que se vuelve incontable. El azúcar, la sal, o por el otro lado, tenemos los líquidos como la gasolina, el agua, que no los podemos contar, sino que los medimos, ¿verdad? Normalmente los sustantivos incontables, para poder contabilizarlos de alguna manera, se utilizan medidas, que no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del agua, ustedes cuentan tazas, vasos, litros, galones de agua, pero no cuentan el agua en sí, ¿verdad? No se puede. Se puede medir, pero no se puede contar. Ahora, en los sustantivos contables tenemos las últimas dos categorías. Tenemos los sustantivos individuales y tenemos los sustantivos colectivos. ¿A qué hace referencia el sustantivo individual? Pues son aquellos que en su forma singular designan a un solo elemento. Por ejemplo, perro, gato, pájaro, pez, ¿verdad? Utilizamos estas formas singulares para describir a un solo elemento de una clase. ¿Qué pasa con los sustantivos colectivos? Es cuando nosotros utilizamos un sustantivo que en su forma singular, pongan atención acá, hace referencia a un conjunto de elementos de una misma clase. ¿Qué quiere decir esto?
no se refiere a un individuo, sino que se refiere a un grupo, ¿verdad? Esto quiere decir colectivo, grupal. Y recordemos que ambos van a ser singular, ¿verdad? Esa es la diferencia entre un sustantivo colectivo y un sustantivo plural. Por ejemplo, sustantivo plural, personas. Sustantivo colectivo puede ser manada. ¿Qué es una manada? Es un conjunto de animales. Por ejemplo, si tengo el sustantivo individual perro, luego tengo el sustantivo colectivo manada. Tengo el sustantivo individual pino, tengo el sustantivo colectivo pinar, ¿verdad? Ambos son singulares, pero uno se refiere a un individuo, a una sola unidad, y el otro se hace referencia a un grupo. Otro ejemplo, individual, pez, colectivo, cardumen, ¿verdad? ¿Qué es un cardumen? Es un conjunto de peces, ¿verdad? Normalmente los sustantivos colectivos los utilizamos para describir elementos de la naturaleza, ya sea animales o, por ejemplo, plantas, árboles, etc. Bueno, chicos, hasta aquí estamos completitos con la clasificación del sustantivo. Es nuestro primer grupo o la primera clase de palabras. ¿Cuál es la siguiente clase? Pues tenemos los adjetivos, ¿verdad? Nuestro siguiente grupo son los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Pues los adjetivos normalmente se llaman calificativos y esto quiere decir que expresan una cualidad. ¿Una cualidad de qué? Una cualidad de un sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero describir a un ser, a un objeto, una idea o un acontecimiento, voy a utilizar un adjetivo, ¿verdad? El adjetivo expresa una cualidad del sustantivo al que se refiere y tienen una característica que concuerda en género y número. ¿Qué quiere decir esto? Que los adjetivos también van a ser femeninos y masculinos, singulares y plurales, ¿verdad? Entonces mantienen esas características, ¿verdad? Mantienen la distinción de género y número. De nuevo, la forma para hacer los adjetivos masculino y femenino no es, como ya decíamos anterior, solo agréguele O al masculino y cámbiasela por A al femenino. O sea, no, ¿verdad? Sí, hay muchos que funcionan así, por ejemplo, bello, bella, gordo, gorda, aburrido, aburrida, pero siempre, recordemos, siempre hay excepciones, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Hay numerosos adjetivos que presentan la misma forma para el masculino y femenino. Entre ellos tenemos los colores. Si se fijan, todos los colores son adjetivos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque los utilizamos para describir algo. Y no tienen femenino ni masculino, ¿verdad? No digo, por ejemplo, azul. El color azul es un buen ejemplo de este. No digo, es que es azulo y es una casa azula. O sea, no, ¿verdad? Tienen una sola forma. Verde. No es verdo y verda, ¿verdad? No tienen. Sí hay excepciones como rojo. Decimos, es rojo, es roja. Pero si se fijan, la mayoría de colores no tienen una distinción de forma para el masculino y el femenino. Otros ejemplos, inteligente, grande, y tenemos
Por ejemplo, los idiomas, cuando nos referimos a un idioma, no tiene forma femenina y masculina. No digo, yo hablo español y no puedo hablar española. No, ¿verdad? Tienen una sola forma. En cambio, cuando nos vamos a referir a la nacionalidad de una persona, en ese caso sí, ¿verdad? Porque tenemos salvadoreño, salvadoreña. Tenemos francés, francesa. Inglés, inglesa. Estadounidense es invariable, ¿verdad? Entonces, si se fijan en los adjetivos, sí tenemos ese entretejido de formas, ¿verdad? No, recuerden, esto es muy importante para el lenguaje en general. Todas las reglas tienen excepciones, no todas las formas son uniformes, ¿verdad? Tenemos que prestar atención a cada caso de manera individual. Y como decíamos, los adjetivos, aparte de distinguir el género, pues distinguen entre singular o plural. Pues el plural se construye añadiendo a la terminación del adjetivo es a los adjetivos que terminan en consonante y agregamos únicamente s a los sustantivos que terminan en vocal. Por ejemplo, tenemos grande, termina en vocal, grandes, solo le agrego la S, ¿verdad? Tengo azul, que termina en consonante, para hacerlo plural digo azules, le agrego ES. Entonces, como les digo, tenemos que ir viendo cada forma de manera individual. Sin embargo, si los adjetivos todos distinguen género y número, aunque no lo parezca. ¿Cómo vamos a clasificar los adjetivos? Pues bueno, tenemos varias formas. La primera es según su terminación, que es la primera que tenemos por acá. De acuerdo a su terminación, los adjetivos se clasifican en adjetivos variables y adjetivos invariables, que era lo que hacíamos referencia aquí anteriormente. Tenemos ejemplos. John es alto, varía para el género masculino. Nerea es alta, varía para el género femenino. Y luego tenemos acá un ejemplo del invariable. El libro es azul, el pañuelo es lila. Si se fijan, estamos utilizando dos adjetivos y no varía independientemente de que acá cambie el libro por camisa, ¿verdad? La camisa es azul, se mantiene invariable. La pañoleta es lila, se mantiene invariable. Esa es la primera clasificación. Luego tenemos una clasificación según su significado, ¿verdad? Es otra un poco más pequeña. Si se fijan, la tercera es bastante amplia. Pero según su significado, pueden ser especificativos o pueden ser explicativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues un adjetivo que sea especificativo nos está dando o selecciona un objeto dentro de un conjunto de objetos, ¿verdad? Por ejemplo, la casa grande. Hay muchas casas, pero yo especifico que no es la casa pequeña, ni la casa nueva, ni la casa antigua. Estoy hablando de una casa en específico y es la casa grande. Utilizamos estos adjetivos para distinguir un elemento dentro de un grupo de los mismos elementos de su clase. Por ejemplo, cuando ustedes están en la casa y su mamá le dice, alcanzame la olla. Y ustedes saben que su mamá tiene muchas ollas. Entonces, olla, el sustantivo olla es demasiado general. Necesitamos utilizar un calificativo especificativo. Y ustedes dicen, mamá, ¿cuál olla? Y él le dice, la olla azul.
Ahora ustedes ya pueden distinguir un sustantivo en específico dentro de el grupo, ¿verdad? El otro ejemplo que tenemos acá dice el coche antiguo. Antiguo está describiendo al coche y lo separa dentro de otro grupo de su misma clase, ¿verdad? Si me dicen en cuál coche vamos a viajar y me dicen el coche antiguo, pues yo ya sé específicamente por qué estilo de auto identificar, ¿verdad? Luego tenemos los explicativos. No seleccionan a un objeto dentro de un conjunto, sino que se limitan únicamente a resaltar una cualidad que ya el sustantivo la posee, ¿verdad? No es, no puede variar, no lo hace único, no lo hace especial, no lo hace específico, sino que simplemente estamos expresando una cualidad que algo ya tiene. Por ejemplo, la nieve blanca no es para distinguir de otras nieves, ¿verdad? Todas las nieves son blancas. Entonces, no está necesariamente distinguiendo la nieve, como en el caso del especificativo, sino que simplemente estoy describiéndola con una característica que ella tiene ya de por sí y así es y así será por siempre. La hierba verde no puede ser de otra manera, no está distinguiendo de otro tipo de hierbas, sino que simplemente lo utilizo para expresar una cualidad. Solo estoy haciendo una simple y llana descripción. Ahora bien, viene la clasificación que es un poquito más complicadita, ¿verdad? Tenemos que los adjetivos, según su grado, pueden ser positivos, comparativos o superlativos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dos elementos que pertenecen a un grupo y estos tienen similitudes y diferencias. Para expresar estas diferencias, yo voy a utilizar el comparativo. Si tengo más de 3 objetos y quiero decir que uno de ellos es superior a todos los demás, voy a utilizar el superlativo, ¿verdad? Comparativo, comparo entre dos. Superlativo es un elemento que tiene superioridad al resto del grupo. Y el positivo es como su forma base, ¿verdad? Es la forma básica que solo lo utilizamos para expresar una cualidad, ¿verdad? Bueno, hablando de ya las 3 formas acá, el positivo únicamente es como un neutro. Por ejemplo, acá tenemos María es joven. No la estoy comparando con nadie, sino que simplemente estoy expresando una cualidad de forma neutra. Estoy diciendo algo que yo veo. María tiene 18 años. Ah, bueno, María es joven. Fin. ¿Qué pasa si yo ya quiero comparar a María con su hermano Juan? Ahí utilizo ya los adjetivos comparativos, ¿verdad? Para expresar diferencias entre dos objetos o dos personas para este caso. Puede ser un comparativo de igualdad. Por ejemplo, yo puedo decir que María es tan inteligente como su hermano, ¿verdad? No es mejor ni es peor, es igual, ¿verdad? Ese es un comparativo de igualdad. Por ejemplo, yo puedo decir que la Coca-Cola es tan dañina como la Pepsi. Estoy comparándolas, pero en una relación de igualdad. No hay ninguna diferencia entre ellas. Hay otro tipo de relación que es la relación de superioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno es superior comparado con el otro. Por ejemplo, puedo decir que
digamos que María tiene 18 años y su hermano Pedro tiene 25. Entonces, María es más joven que. Si se fijan, ella tiene una característica que es superior a su hermano. Entonces, María es más joven que. Ustedes están haciendo un estudio y han descubierto que, pues, la Coca-Cola tiene más azúcar que la Pepsi. Entonces, ahora pueden decir que la Coca-Cola es más dañina que la Pepsi, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una relación de superioridad. Y la última sería como lo contrario, una relación de inferioridad. Para expresar una inferioridad no utilizamos más que, utilizamos menos que. Por ejemplo, María hace ejercicio todos los días, pero su hermano únicamente hace ejercicio una vez a la semana. Su hermano es menos activo que María. Estamos comparándolo a los dos, pero sin embargo hay una relación de inferioridad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo quiero distinguir, hablando del superlativo, cuando yo quiero distinguir a un solo elemento dentro de un grupo que es superior? Nadie se le compara, es un elemento único y superior a todos los demás. Pues ahí utilizo el superlativo absoluto y el superlativo relativo. ¿Qué quiere decir? El absoluto quiere decir que es como el máximo, ¿verdad? No hay, es súper evidente en su significado. Por ejemplo, digamos que María tiene 18 años recién cumplidos y María es una persona casada. Digo, María es muy joven para estar casada. Es un superlativo absoluto. Luego, el relativo quiere decir que sí, la característica de este sustantivo es superior, sin embargo, no hay ninguna connotación negativa respecto a esto. Por ejemplo, digo, María es la más joven de su clase. No es la más joven del mundo y no tiene ninguna connotación negativa, ¿verdad? Simplemente estoy expresando una relación de superioridad con respecto a los demás miembros de ese conjunto. Ella es la más joven. Todos los demás son mayores que ella, ¿verdad? Entonces tiene una característica que es superior al resto de sus compañeros. Bueno, chicos, hasta aquí hemos terminado con la clasificación de los adjetivos. Yo sé que es bastante información, pero recordemos que estamos tratando de resumirlo de la mejor manera que se pueda, ya que son temas bastante extensos, pero dentro de todo son bastante fáciles de comprender. Luego tenemos los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Pues los determinantes son palabras que acompañan a un nombre o a un sustantivo. Recordemos que es lo mismo, nombre que sustantivo, con el que concuerdan en género y en número. ¿Qué quiere decir esto? La función del determinante es que yo entienda si estoy haciendo referencia a algo singular o plural, femenino o masculino. Tenemos dos tipos. Acá en clasificación tenemos dos tipos. Tenemos a los artículos determinantes y luego tenemos a los adjetivos determinantes, ¿verdad? Estos quiere decir que van a ser una descripción. En los artículos tenemos los artículos singulares, el, la, lo, y tenemos los artículos plurales, los y las.
Dentro de los adjetivos determinantes, la clasificación es un poco más amplia. Si se fijan, los artículos son 5, únicamente 5. El, la, los, las, lo. ¿Verdad? Ahí termina todo. En cambio, en los adjetivos determinantes, sí la clasificación es un poco más amplia. Tenemos los determinantes demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los interrogativos y los exclamativos. En los demostrativos tenemos los determinantes este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas y aquellas. Si se fijan, seguimos distinguiendo en género y número. Tenemos la forma singular y plural, tanto para femenino como masculino, ¿verdad? Los determinantes demostrativos los utilizamos para especificar a qué estamos haciendo referencia dentro de un grupo de objetos. Por ejemplo, si yo tengo muchos libros a mi alrededor, los demostrativos me van a ayudar a poder distinguir entre todos esos libros, ¿verdad? Utilizo este, ese, aquel, aquellos, aquellas, para poder distinguir dentro de todos los elementos de ese grupo. Luego tenemos los posesivos. Obviamente que nos sirven para expresar una relación de posesión. No necesariamente puede ser solamente un objeto, sino que también podemos utilizar los posesivos para una persona. No indica que la persona es propiedad de nosotros, ¿verdad? Sino que cuando lo estamos utilizando con una persona, únicamente estamos expresando una relación entre esa persona y otra. Por ejemplo, cuando yo digo mi mamá, no quiere decir, ay, es que es mi mamá porque es mi propiedad, para nada, sino que está expresando una relación entre esa persona y yo, ¿verdad? No es la mamá de nadie más, sino que es mi mamá. En cambio, cuando sí lo usamos con un objeto inanimado, sí estamos indicando que hay una relación de propiedad. ¿Cuáles son los determinantes posesivos? Pues tenemos acá mi, tú, su, mis, tus, sus, mío, mía, y luego acá tenemos la S haciendo referencia a que todas estas formas se pueden hacer tanto femenina como masculina, y en ambos géneros se puede hacer singular o plural. Si se fijan, son súper versátiles, y esto lo hacemos para que se acomoden al sustantivo al que están describiendo. Estos de acá arriba los utilizamos cuando únicamente hay un poseedor, y estos de acá abajo cuando hay varios poseedores. Por ejemplo, tenemos vuestro, nuestro y suyo. Recordemos que el posesivo, chicos, y esto sí es muy importante, el posesivo no necesita que le agreguemos más información. Por ejemplo, si yo digo suyo de él o suyo de ella, es gramaticalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque el posesivo suyo ya es suficiente para indicar que pertenece a otra persona, ¿verdad? No necesito decir, no toques ese libro porque es suyo de él. No, porque es suyo. Eso basta para indicar que el poseedor, de este objeto es él, ¿verdad? Entonces, si estábamos cometiendo ese error, pues aprovechemos para empezar a corregirlo, ¿verdad? No necesitamos agregar de él, de ella, ¿verdad? No necesitamos explicar. Determinantes. Disculpe, solo una consulta. Entonces, los artículos y lo que son se me fue la palabra. Los determinantes.
los que había mencionado anteriormente, creo que sí, no, es que no recuerdo la palabra, pero entonces vendrían siendo igual o artículos tiene algún otro nombre. No, los artículos solamente tienen este nombre, artículos determinantes. Y estos son adjetivos determinantes. Recordemos que estos artículos y los adjetivos determinantes nos van a servir o los vamos a utilizar con los sustantivos o nombres. Hasta el momento, los sustantivos son los únicos que tienen dos nombres. Pueden ustedes decir sustantivo o nombre, pero de ahí todos los demás tienen un solo nombre, ¿verdad? Aquí son artículos, con gusto, artículos, únicamente artículos, y adjetivos determinantes no tienen otro nombre. Bueno, chicos, continuando. Cuando estamos haciendo referencia a los determinantes numerales, tenemos varias clasificaciones. Tenemos los cardinales, los ordinales, los múltiplos y los partitivos. ¿Cuáles son los cardinales? Los números que nosotros utilizamos para contar, ¿verdad? Tal cual y como nosotros los aprendimos desde que estamos chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 100, etc. Los utilizamos para contar. ¿Cuáles son los ordinales? Si se fijan, acá la misma palabra nos hace referencia a que hay un orden, ¿verdad? Los utilizamos no necesariamente para contar, sino que para expresar un orden. Por ejemplo, cuando hay una competencia, utilizamos los números ordinales para describir en qué orden llegaron a la meta los competidores. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, 20º lugar, 50º lugar, etcétera, ¿verdad? Los ordinales sirven para expresar un orden y los cardinales sirven para contar. Los determinantes múltiplos son los que expresan que se va a multiplicar esta cantidad. Por ejemplo, si yo necesito exactamente otra cantidad igual a la que ya tengo, digo que necesito el doble. Por ejemplo, si un vaso de agua no es suficiente, sino que necesito otro vaso adicional, necesito el doble de agua. ¿Qué pasa si necesito 3 cantidades iguales? Necesito el triple de agua. Como cuando ustedes compran saldo, ¿verdad? Ahí utilizan sus múltiplos, adjetivos determinantes en numerales y son los múltiplos. Doble saldo, triple saldo, cuádruple saldo, quíntuple saldo, etc. Quiere decir que la cantidad se va multiplicando. Y los partitivos es cuando nosotros hacemos referencia a una fracción o a una parte de un todo. Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un octavo, un décimo, etc. Estamos haciendo referencia a una fracción o a una parte. Luego tenemos los indefinidos, que son el contrario o el opuesto de los demostrativos. Los demostrativos, como decíamos, nos ayudan a especificar. Los indefinidos solamente nos ayudan a nombrar, pero no son específicos. Por ejemplo, algún, ningún, mucho, varios, otro, todo, bastante, poco, escaso, cualquiera, etcétera. Si se fijan, sí nos ayudan de cierta manera a describir un sustantivo, pero no los utilizamos para especificar. Por ejemplo, si yo digo, ay, yo quiero bastantes regalos para Navidad, ustedes no saben una cantidad exacta. Pueden ser bastantes, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 5. No lo sabemos, ¿verdad? Son indefinidos. Si digo varios, no es definido, pues, ¿verdad? Y acá es
importante que nosotros vayamos tomando este tipo de conocimiento para nuestro vocabulario diario, ¿verdad? Si ustedes necesitan una cantidad exacta, utilicen los numerales, ¿verdad? Y así evitan malos entendidos. Si a mí me dicen, no, comprame varios botes de shampoo. Bueno, varios para mí pueden ser 3, pero probablemente varios para la persona que me lo dijo son 8. Entonces, si se fijan, los determinantes indefinidos, por el mismo hecho de ser indefinidos, se prestan a ser un poco más confusos. Si nosotros queremos ser exactos en cuanto a cantidad, utilizamos los numerales. Si queremos ser inespecíficos, podemos utilizar los indefinidos. Interrogativos. Los que utilizamos para hacer preguntas, para hacer interrogantes. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Dónde? Etcétera. ¿Cuál es una característica de los determinantes de interrogación? Los interrogativos es que llevan tilde, ¿verdad? Creo que esa regla ya la han estudiado en algún momento y es que estas palabras se pueden utilizar con otro significado y para distinguir vamos a hacer el uso de la tilde. Cuando estas palabras lleven tilde, las vamos a utilizar para hacer una pregunta, ¿verdad? Y al mismo tiempo, algunos de ellos los podemos utilizar como exclamativos. ¿Qué quiere decir eso? Que los podemos utilizar para hacer una exclamación, una expresión de admiración. Por ejemplo, cuando ustedes van a la tienda y de repente o a un almacén y ven algo que les llama la atención, dicen, ¡ay, qué bonito! O, ¡ay, no, cuánta gente! Es una exclamación, ¿verdad? Estamos expresando admiración y podemos utilizar qué y podemos utilizar cuánto para exclamar o expresar sorpresa. Bueno, chicos, otra clasificación. Tenemos los determinantes. Pasemos a la siguiente. Los pronombres. Como les decía, yo sé que es bastante información, pero por lo menos mientras tengamos estas categorías, mientras las categorías las tengamos claras y mientras la definición no se nos olvide, ahí está la clave. Que ustedes sepan la definición para que ustedes sepan distinguir, ¿verdad? Entre todos los pronombres. También recuerden que la grabación de la clase va a estar disponible siempre en el canal de YouTube para que ustedes puedan verlo, puedan repasar, puedan tomar apuntes, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Aunque sea bastante información, recuerden, enfoquémonos en la definición y en las clases. Los pronombres son palabras que sustituyen a un nombre o a un sustantivo. Los van a ver ustedes bastante parecidos, si se fijan, son bastante parecidos a los adjetivos determinativos. ¿Y esto por qué? Porque también los podemos utilizar por sí mismos en ciertas ocasiones. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos hablando de libros, ¿verdad? Yo digo, a mí me gusta el libro de matemáticas. Y mi compañero me dice, a mí me gusta poco. Lo tenemos acá. Si se fijan, ustedes no necesito yo describir o él no necesitó decir a mí me gusta poco el libro de matemáticas, no, sino que me dijo a mí me gusta poco y eso fue suficiente para que yo entienda que está hablando de el libro,
¿verdad? Entonces, no necesitamos repetir ese nombre o ese sustantivo, sino que por eso utilizamos un pronombre, ¿verdad? Ahí ya nos está haciendo la función de sustituir al nombre. Por ejemplo, ustedes van a comprar pupusas y la señora le dice, ¿cuántas? Si se fijan, no le dice, ¿cuántas pupusas va a querer ahora? Sino que le dice, ¿cuántas? Y con cuántas ha sustituido al sustantivo pupusas. Y ustedes le responden con otro pronombre. Le dicen 3. ¿3 qué? 3 pupusas. Entonces el 3 está sustituyendo al nombre. De nuevo tenemos varios tipos. Tenemos los pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Si se fijan, tenemos las mismas categorías y son exactamente la misma explicación. Los demostrativos para especificar, los posesivos para expresar una relación de pertenencia o una relación con otra persona, los numerales para las cantidades, los indefinidos para una cantidad no específica, los interrogativos para pregunta y los exclamativos para asombro o sorpresa. La única diferencia es que ahora tenemos los pronombres personales, que esos van a sustituir nuestros nombres o los nombres de las demás personas. Tenemos los pronombres personales yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas, me, mi, conmigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, lo, la, los, las, le y les. Acá ustedes pueden agregar en nuestro lenguaje coloquial, pues usamos vos, ¿verdad? Como una forma informal del pronombre tú. Podemos utilizar vos y siempre vos es un pronombre personal. No hay ningún cambio. Aunque no esté aquí, sigue siendo un pronombre personal. Lo único que es de un uso más informal. Lo mismo, si ustedes no dicen contigo, dicen con vos, es exactamente la misma cosa. Sigue siendo un pronombre, ¿verdad? Lo único que no figura acá porque es algo que es un poco más territorial, ¿verdad? Depende del país o de la región de la que estemos hablando, pero no forma parte del español estándar. Ahora vamos, para finalizar, chicos, la última clasificación de las palabras es el verbo. ¿Qué es un verbo? Pues un verbo es muy fácil de definir. Es un tipo de palabra que expresa una acción, un estado o un proceso. Súper fácil. Si se fijan, ya venimos de describir a las personas, a las cosas, las ideas, los acontecimientos. Eso lo describimos con un sustantivo. Eso utilizamos para referirnos a las personas, las cosas, los demás seres vivos, las ideas, los sentimientos, todo eso los nombramos con un sustantivo. Las acciones, los estados o los procesos se expresan con un verbo, ¿verdad? Y pues los verbos tienen una clasificación también, como ya hemos visto en las otras oportunidades, tienen muchas clasificaciones. La primera de ellas es que los verbos tienen formas verbales que pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las formas verbales simples son las que constan de una sola palabra. Por ejemplo, comer, dormir, durmiendo,
leer, leyendo, escribir, escribiendo, escribió, escribimos, constan de una sola palabra, ¿verdad? Las formas compuestas son las que necesitan un verbo auxiliar, ¿verdad? También en español tenemos verbos auxiliares, ¿verdad? No solamente son propios del inglés. En español también utilizamos los verbos auxiliares. La diferencia es que nosotros tenemos un solo verbo auxiliar y es el verbo haber. Entonces, las formas compuestas son todas aquellas formas en las que se utiliza el verbo haber como un auxiliar para conjugar ese verbo. Por ejemplo, yo he comido, ustedes han leído, nosotros hemos comentado, ustedes han hecho, etc. Esas son las formas compuestas, ¿verdad? Formas simples, una sola palabra, y la forma compuesta es la que necesita un auxiliar. ¿Cuál va a ser ese verbo auxiliar? Es el verbo haber. ¿En español hay otro verbo auxiliar? No, únicamente el verbo haber, ¿verdad? Facilísimo. Acá tenemos lo que ya les mencionaba, la forma verbal simple consta de solo una palabra. La raíz de ese verbo es la que aporta el significado, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos el verbo comer, las letras C, O y M son la raíz, ¿verdad? Porque si se fijan, de ahí ya solo va cambiando la desinencia o la terminación. Comer, comiendo, comeré, comeremos, comimos, comisteis, etcétera, ¿verdad? Entonces la desinencia es la terminación que se le añade a la raíz. ¿Y cuál es la función de la desinencia? Pues aportar un significado gramatical, ya que indica qué cosas. Indica la persona, el número, el tiempo y el modo en el que se encuentra el verbo. Entonces, si se fijan, la desinencia es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no utilizo la terminación adecuada, el tiempo no va a estar bien conjugado. Por ejemplo, si digo, tú comió. No estoy utilizando la desinencia adecuada, ¿verdad? Digo, usted comió, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar la terminación adecuada para que el verbo se conjugue de acuerdo a la persona, ¿verdad? Primera persona, yo, segunda persona, tú, tercera persona, él o ella, el número, sea singular o plural, el tiempo, sea cualquiera de los tiempos gramaticales, en el presente, en el pasado, en el futuro, y el modo, ¿verdad? Si es imperativo, si es subjuntivo y estoy expresando un deseo, etc. Las formas verbales compuestas, como ya decíamos, están formadas por el verbo haber. Utilizan al verbo haber como un auxiliar, una ayuda. ¿Ayuda a qué? Ayuda a complementar el significado de ese verbo y nos ayuda a conjugar el verbo en pasado participio, explícitamente para el pasado participio. Por ejemplo, han saltado, habían olvidado, hemos comido, has perdido, etc. Ahora, de manera breve, todos los verbos se pueden agrupar en 3 conjugaciones. Solamente hay 3 conjugaciones. La primera conjugación son los verbos que en infinitivo o en su forma básica, su forma natural, terminan en ar. Por ejemplo, jugar, bailar, comentar, designar. La segunda conjugación son los verbos que en infinitivo, en su forma básica y natural, terminan en er. Comer, leer, defender, etc.
Y la tercera conjugación son los verbos que en su infinitivo terminan en ir. Dormir, reír, escribir, etc. Entonces, si se fijan, tenemos dos formas verbales. Tenemos la forma simple, tenemos la forma compuesta. Tenemos tres conjugaciones. Primera, segunda y tercera conjugación. Luego tenemos que el verbo tiene dos partes. La raíz, que es lo que no varía, lo que se mantiene, y tenemos la desinencia o terminación, que es lo que varía. ¿Y qué variaciones nos aporta la desinencia? Pues ya decíamos que nos aporta la persona, el número, el tiempo gramatical y el modo gramatical en el que se está conjugando el verbo. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Esto ha sido todo por hoy. Agradezco muchísimo la atención que ustedes han prestado.